¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo fue la gran implosión que destruyó el submarino Titán, en la que desafortunadamente murieron 5 tripulantes, en la que colapsó por la tremenda presión que hay en esas profundidades? El submarino Titán no estaba preparado correctamente con el equipo de seguridad y certificación que puede llegar a esas tremendas presiones del mar profundo. Es un grave error a no poner primero la seguridad del submarino Titán. Había advertencia de fallas de inversiones anteriores y debido a una falla de la estructura implosionó el Titán, matando a sus tripulantes. Este tipo de turismo extremo debe ser regulado para evitar estos accidentes. El Titán fue encontrado cerca del Titanic, a unos 500 metros, en la que se encontraron los restos de la cola y estructura de la cápsula que implosionó. Se encontraba a 3.800 metros de profundidad, en la que realizaban un viaje para observar el trágico destino del Titanic. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Se puede decir, algo escuché, te tomé en un reportaje que te estaban haciendo y me quedé prendido allí, de las hipótesis. ¿Se puede decir que esto fue crónica de un accidente anunciado? Mira, Pablo, lamentablemente sí. Yo dije ya varias veces en estos días que había 3 hipótesis. Una, que estuviera enganchado en el fondo, lo cual se descarta porque no puede ser que tenga doble mala suerte de engancharte en el fondo y de que se te apague todo el sistema de comunicación. La otra, que el piloto o capitán, o vaya a saber qué título tenía, porque a mí para navegar en un buque me costó mucho estudio y muchas certificaciones. Y no sé este señor si hizo algo parecido. Que se hubiera dado cuenta de alguna anomalía y estuvieran flotando a la deriva, donde también vos podés decir, bueno, pero podían tener comunicaciones. Si fuera el caso, como vos bien lo dijiste, estaban a bordo de un sarcófago, porque no se podía abrir desde afuera, sino que... no se podía abrir desde adentro, sino solamente de afuera. Ahora, la hipótesis más parecida a lo que pasó, es la que te dice que cuando algo que se está sumergiendo llega a 1.000, 1.500, 2.000 metros y de repente se apaga, se pierden todas las comunicaciones, no es que fallaron todas las baterías, que no es una sino varias al mismo tiempo, es que colapsó. Claro. Y en una milésima de segundo, vos imaginate que a 3.800 metros de profundidad tenés 380 atmósferas de presión. Es decir, 380 veces la presión que vos y yo y Ronen en este momento estamos soportando, que estamos todos a nivel del mar. Entonces, 380 veces eso, se abre una ventana en el submarino, o en esto que no es un submarino, es un artefacto naval, sea por el acrílico, sea por la cola, sea por la escotilla, y en una fracción de segundo el mar va a ocupar su lugar, que es lo que le está robando esa cápsula de aire. El mar quiere volver a ser compacto. Vos tenés ahí un apéndice metido que no es agua. Eso dura... A ver, primero, de acuerdo al comunicado oficial, la hipótesis principal es que colapsó, tuvo un accidente catastrófico, implosionó. Implosionó. Y también te están diciendo que, como desde que lo están buscando no hubo ningún... ¿Te acordás de aquel, cuando fue lo de San Juan, que decían evento anómalo, acústico? Exacto. Esa es la implosión. Bueno, como desde que lo están buscando no hubo ningún evento anómalo, acústico y todo lo demás que dice la definición, quiere decir que fue en el momento en que perdió el contacto. Es decir, cuando los empezaron a buscar ya esto había ocurrido. Por eso cuando se empieza a hablar del oxígeno y demás, hay otra cosa que no se habló, la temperatura. Si hubieran quedado en el fondo del mar sin calefacción, que supongo que el sistema les brindaría una calefacción, sino a 3.800 metros de profundidad en el océano Atlántico, tenés una temperatura de varios grados bajo cero. Claro. Entonces también la vida se torna imposible. Con lo cual, ¿los tripulantes crees que pudieron percibir el instante del accidente? No, es decir, no es que a mí me parezca, es lo que te indica los cálculos que se han hecho, sobre todo cuando fue lo del San Juan y otras tragedias. La velocidad con la que entra el agua es como llevarte un avión que está en pleno vuelo por delante. Es decir, son miles de kilómetros por hora porque es instantáneo. Es mucho el vacío, la diferencia de presión que tenés entre el exterior y el interior. ¿Por qué Una vez que las presiones se equilibran, ya no pasa más nada. ¿Por qué pudo haberse producido? ¿Por qué pudo haberse producido? Bueno, punto 1. Recién hablaba, creo que Ronen, ¿no? Hablaba del joystick. Sí. Sí, esto que habíamos dicho la otra vez, Fernando. Bueno, Ronen debe tener auto, vos tenés auto, yo tengo auto. Nuestros autos, sea la marca que sea, están armados a partir de un plano. A partir de ese plano se mandan a construir las autopartes y a partir de ahí se ensambla
con un estudio que da que el conjunto de las partes hace que el todo sea seguro. Acá no hay una fabricación en serie. Entonces, a lo mejor el ojo de buey era de, no sé, de otro tipo de embarcación, el joystick era el que le servía para mover, y seguramente andaba bien, y seguramente acá hay mucho talento. Lo que hay es imprudencia, negligencia y falta de control de una entidad. Vos te comprás una embarcación para ir a pescar, ponele. Bueno, esa embarcación, desde que se fabricó hasta que vos la destruyas o la dejes de usar, está supervisada por la prefectura, por ejemplo, por una autoridad marítima. Si es un barco de gran porte, están las sociedades de clasificación, que garantizan a tanto a los tripulantes como a quien lleva la carga que esa nave es segura. Acá eso no existe. De hecho, lo declaran ellos cuando dicen esto es un prototipo. Está bien. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Imagínate, vos tenés ¿alguna vez rompiste un alambre, no tenías la pinza y empezaste a hacer así? Sí, claro. Bueno, muy bien. Eso, ¿cómo es esa rotura? Por fatiga. Vos fatigás el material. Esto se infla cuando sale, cuando sube se comprime, como el fuselaje de un avión. La diferencia es que el fuselaje del avión, como está normalizado, tiene vida útil. Y Boeing te dice, 5.000 ciclos, ponele. A tal uso, tal fatiga de materiales. Porque el material va haciendo este trabajo. Claro. Y se va fatigando. ¿Quién puede decir cuál era la vida útil de este conjunto de normas? Nadie, porque Ronen, no estuvo ensayado. Ronen, ¿cuántas veces habría sumergido este mismo aparato? Este es el dato concreto, Pablo. Lo que dice Fernando es tal cual. Gente como Fernando había advertido que esto no podía bajar. En principio 3 que conocimos, pero cuando Alan por el Mundo cuenta, en cada oportunidad que iban, muchas veces había 2 o 3 expediciones por momento. Era una vez al año o 2 al año como mucho. O sea que son varias más de lo que oficialmente se conoció, que en principio habían sido 3. A ver, primero más de 3 seguro. Bueno, por lo que contaban, sí. Un poco los que estuvieron ahí, ¿no? Volvamos a en qué momento, si la hipótesis principal es que cuando se perdió toda comunicación, cuando se corta la comunicación, es porque ocurrió la implosión, ¿a cuánto habrían descendido y cuánto había transcurrido desde que se habían sumergido? Hoy nos dicen 1 hora y media, o sea, es la información que trasciende, y que también la compañía demoró, porque lógicamente hay una tendencia natural a decir no pasa lo que creo que está pasando, vamos a esperar un poco antes de activar todos los mecanismos. Si fue así, por el bien de las almas de estas 5 víctimas, es lo más leve que les pudo haber pasado. Ahora yo les quiero comentar a los dos lo siguiente. El Titanic marcó un antes y un después en la historia de la seguridad marítima. Sí. Cuando el Titanic se botó y se lanzó a navegar, era inundible, era considerado inundible. De hecho, no hacía falta que tuviera botes para todas las almas a bordo. Después del Titanic, la reglamentación cambió y hoy cualquier buque, sea militar o civil, tiene al menos para el doble de la tripulación. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil, como fue la gran implosión que destruyó el submarino Titán, en la que desafortunadamente murieron 5 tripulantes, en la que colapsó por la tremenda presión que hay en esas profundidades. El submarino Titán no estaba preparado correctamente con el equipo de seguridad y certificación que puede llegar a esas tremendas presiones del mar profundo. Es un grave error a no poner primero la seguridad del submarino Titán. Había advertencias de fallas de inversiones anteriores y debido a una falla de la estructura implosionó el Titán, matando a sus tripulantes. Este tipo de turismo extremo debe ser regulado para evitar estos accidentes. El Titán fue encontrado cerca del Titanic, a unos 500 metros, en la que se encontraron los restos de la cola y estructura de la cápsula que implosionó. Se encontraba a 3.800 metros de profundidad, en la que realizaron un viaje para observar el trágico destino del Titanic. Sigue las tensiones entre China y Estados Unidos, en la que hay noticias de que China tiene bases de espionaje en Cuba. Estas revelaciones ponen grave la situación entre las dos potencias que podría causar. El gobierno de Cuba niega estas afirmaciones que realiza Estados Unidos, en la que quiere incrementar más las tensiones hacia Cuba, afirmando el rechazo de toda presencia militar en Latinoamérica. Tratan de poner más sanciones a Cuba por estas declaraciones falsas. Te invito a ver el video. Un evento que ha impactado el mundo. Una señora revivió en su funeral. Los médicos que la trataron la declararon muerta. Ya tenía toda la documentación del funeral. ¿Qué sucedió con esta mujer? Los mismos familiares se dieron cuenta cuando estaban acomodando y llorando por ella. Se dieron cuenta que se movía dentro de la caja. Todos reaccionaron espantados y rápidamente pidieron ayuda, asistencia médica. La sacaron de la caja y rápidamente la llevaron al hospital. Ahora surge la duda, ¿qué pasó? ¿Cómo revivió la señora después de horas declarada muerta? ¿O fue un gravísimo error de los médicos? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.